El doctor Teobaldo Llosa es médico psiquiatra, neurocirujano, dedicado a la lucha contra la adicción a las drogas. Allá por los comienzos en la década del 80, para combatir esa adicción, tuvo un trabajo quirúrgico en el cerebro, la cingulotomía, si mal no recordamos. Y por supuesto despertó una gran polémica por esa práctica. Luego fue reivindicado de alguna manera, vamos a decirlo así, por aquella misma gente que lo acusaba de otras cosas, de brujería también. Después, más recientemente, recomienda el uso de la harina de coca para contrarrestar la adicción a las drogas. Pero tiene muchos trabajos de investigación respecto de estas cosas que les estoy hablando, pero más recientemente ha decidido ingresar en la ficción y ha publicado este libro, Incación, el secreto de los bricheros, no de los bricheros, sino de los bricheros. Bienvenido, doctor Llosa. ¿Cómo se da ese salto de la investigación y del trabajo académico a la ficción, a la novela? Bueno, es una ficción que al final acaba teniendo unas bases sólidas de realidad. Lo que ocurre es que usted sabe que las publicaciones y los estudios científicos son muy limitados en cuanto a llegar al público. Una novela de tipo científico y en este caso además social e histórico, creo que tiene mucho más apertura y uno puede transmitir sus ideas, sus investigaciones y los conocimientos actuales pues al público en general, ¿no? ¿Cuál es el origen de la palabra brichero, doctor? Brichero. Y luego nos explica usted lo de bricheros. Claro, la palabra brichera en realidad nadie sabe quién la acuñó. ¿Cómo parece? Pero por la década de los 80, algunos escritores, entre ellos Guevara, Pomareda, gente del Cusco, y que tenía esa experiencia, dijeron que venía de bridge, que en inglés quiere decir puente. Y como iba unida a una conducta de captar extranjeras, llamadas gringas en general, para poder divertirse, ¿no? Y algunos inclusive para poder trasladarse a otros países. Entonces decía que brichero significa un puente hacia el amor o un puente hacia otras oportunidades u otras nacionalidades. Y ahí se quedó acuñado eso, pero no se hicieron mayores estudios, ¿no? Y entonces, ¿cómo deviene en brichero? ¿Usted cómo lo...? Precisamente porque en la novela, como no hay una base en realidad ni lingüística ni histórica verdaderamente esta palabra, recurrimos pues lo original. Si están hablando de puente, mejor ponerle la D, porque con puente, bridge es con D en inglés, ¿no? Y lo de Eros nadie lo había explicado. Entonces usted va a ver que en la novela uno de los personajes, claro. Pregunta, bueno, ¿pero qué significa brichero? Bueno, bridge, esto viene de puente, y todo ya dice, ya, pero ¿y cheros? ¿No? Entonces, y eso lo he buscado en las novelas que se han escrito, inclusive de Luis Nieto de Gregori también, y no he encontrado. Entonces por ahí uno de los personajes dice, bueno, es que esto viene de Eros, de amor y todo, por lo tanto esto quiere decir el puente hacia el amor. Es una conducta que aparentemente es conquistar personas a través del amor, pero un amor que rápidamente deriva pues en sexo, ¿no? ¿Tiene en la mitología andina algún asidero la propuesta de su personaje? Sí, en realidad los personajes van más allá que estos personajes que se encuentran en la plaza de Arma, claro, y en los alrededores del Cusco, cuya finalidad fundamental es esa. Entonces, lo que trato en la novela de demostrar que si bien ocurre eso, revisando la historia, esto de conquistar extranjeras ya era una costumbre pues antigua. Es más, sabemos por historia que cada vez que un pueblo domina a otro, generalmente las mujeres buscan a los hombres fuertes, poderosos, ¿no es así? ¿Para qué? Para mejorar la raza. Entonces por allí se me ocurrió que alguien debería estar representando a lo que era la historia verdadera del Cusco. Y entramos en el campo de los ADN, ¿no? Del ADN.
Y dije, bueno, se supone de que desde Manco Cápac, por ponernos un punto de partida, debe haber poblaciones típicas, y esas poblaciones típicas han ido transmitiendo el ADN de tal manera que no se pierde, porque el ADN puede variarse en algunas cosas que se llama epigénesis, adquirir algunos factores, pero no destruirse ni variar. Por eso que uno puede encontrar un antepasado, como en Alemania ha ocurrido, de hace 3000 años, ¿no es verdad? Entonces por ahí surge toda pues ya una trama de cómo demostrar de que hay gente en este momento que son verdaderos herederos genéticos de los incas. Y comienzo entonces a construir una novela, pero que poco a poco se va volviendo una propuesta de realidad, dirigida a identificar al verdadero cusqueño, pero cusqueño inca. Y por ahí recuperar la dignidad del pueblo, ¿no? Inca. De tal forma que hay un momento en que uno, no quiero hablar mucho del libro porque si no, no lo van a comprar, ¿verdad? Y le voy a malograr además la sorpresa, pero donde uno dice, bueno, uno puede ser cusqueño, pero no todos son incas. Y los incas son verdaderamente, que esa raza no debe perderse, porque en este momento el turismo, que es necesario, es bueno, pero ha deformado mucho verdaderamente al verdadero cusqueño original, ¿no? Doctor, ¿cuánto hay en la novela de sus investigaciones, de su trabajo científico y de su propia experiencia personal? Bueno, no deja de ser un poco autobiográfica. Uno no se puede escapar muchas veces a esas tendencias, sobre todo lo que ocurre en Arequipa, en uno de los capítulos de Arequipa. Y lo demás... ¿A qué se refiere precisamente? Bueno, una época en que estuve yo en un convento, ¿no? Que ahora José Mojica. Justamente el convento franciscano, el colegio seráfico, y tuve la oportunidad durante 3 meses, antes que me expulsen no por rebelde, con el padre José Mojica. ¿Fue usted seminarista? Bueno, ahí también debut y despedida, ¿no? Pero tuve la suerte de conocer al padre José Mojica, y como en mi familia todos cantar con él verdaderamente fue una experiencia, yo diría, bueno, esa fue la experiencia mística. Una experiencia celestial. Místico-lírica. Entonces, hay cosas que uno no se escapa, ¿no? Y que las puede aplicar y son válidas en este caso. Pero después vamos entrando en el análisis de una serie de situaciones y uno dice, por ejemplo, ¿por qué del cusqueño, donde tiene valles, en el Valle Sagrado y en Quillabamba, y entonces es tan pobre a pesar de que tiene un producto que se vende mucho? No estoy hablando solamente de la coca, estoy hablando de las ruinas, estoy hablando de la historia, ¿no es así? Entonces, siento que el cusqueño ha pasado a un plano muy, muy inferior. Ejemplo, cuando uno va, yo acabo de estar en el Cusco justamente para repasar esta historia del libro y ver cómo la corregimos en una segunda edición que espero haya algún día. Por ejemplo, cuando hay un cusqueñito, vamos a llamarlo serrano sin mala que sea peyorativo, y por eso yo insisto que a esa gente debería llamársele inca, como los mormones que dicen, ¿no? Elder tal, ¿no es así? Entonces, debería llamársele inca, porque serranos hay muchos, sierras hay en España, sierras hay en todo el mundo, pero nuestros serranos de esa zona son los incas. Bueno, pero le toman la foto a la llama y le dicen, oye, tú también ponte, ¿no? O sea que nuestra raza, nuestra gente original es un acompañamiento, ¿no? Como ahora diríamos, un maridaje, ¿no? Un maridaje con la llama, con la alpaca. Y uno ve y verdaderamente revela eso, ¿no? Que nuestros niños estirando la mano para la foto con la llama, que leen un sol o así, y usted ve que hay miles de turistas en todas las ruinas y ponen a nuestros indígenas autóctonos ahí pues implorando por un sol y no debería ser, porque sabemos que se gana mucho dinero con el turismo actualmente, pero no le llega, ¿no? No le llega. Bien, podríamos seguir hablando mucho más con el doctor Teobaldo Llosa, pero pronto, quienes no han tenido ocasión todavía de ver esta su primera novela, Incación, el secreto de los bricheros, aquí tienen una oportunidad, aparte de quienes conocen ya sus libros académicos, sus libros de investigación científica. Muchísimas gracias, yo le agradezco doctor. A usted. Vamos a un corte comercial y volvemos con una nueva secuencia del programa.